Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A usted muchas gracias más bien por atendernos y para poder comentar este tema que ha generado sin duda el rechazo general, pero también ha puesto sobre el tapete algunas propuestas que para algunas personas no son viables, como por ejemplo el tema de la pena de muerte, el tema de la castración química, el tema de establecer un registro de abusadores. En primer lugar, ¿cómo usted evalúa estas propuestas que se han señalado a propósito de lo que ha sucedido en Chiclayo, por favor? Bueno, yo creo que lo sucedido en Chiclayo con esta pequeña ha conmocionado a todo el país. Lamentablemente no es el primer caso que tenemos, es un caso horroroso y no puedo más que compartir la indignación y la rabia que siente la gran mayoría de la población por la reincidencia de estos casos en donde vemos extrema crueldad y un ensañamiento con un ser tan vulnerable. Creo que nos debe llamar a una reflexión sobre qué estamos haciendo mal frente a la prevención de la violencia, porque el debate tiene que ir, por supuesto, a exigir una sanción sin ningún tipo de contemplaciones hacia el agresor, pero también tiene que ir orientado a qué hacemos para que esto no vuelva a suceder. Lo que quisiéramos es que no existan más niñas o como otras niñas que hemos lamentado en otros años, que infelizmente muchos de esos casos han sido las niñas encontradas sin vida. En este caso, gracias a la rápida acción también de la ciudadanía y de las autoridades, se logró encontrar con vida a la pequeña. Por eso Este caso... Por eso le consultaba sí, como primera pregunta sobre estas propuestas y planteamientos que se han dado pues, en los últimos días, ¿no? El tema, por ejemplo, de la pena de muerte, que en apariencia podría para muchos ser muy atractivo, o en todo caso el de la castración química, tal como es el proyecto que se pretende presentar, por lo menos debatir en el Consejo de Ministros. ¿Qué le parece a usted este tipo de planteamientos que se dan? Bueno, creo que son planteamientos que surgen desde la gran indignación, pero que lamentablemente no van a la solución del problema. Y más que centrarme en los impedimentos legales sobre la pena de muerte en nuestro país y lo que significaría eso para la protección de los derechos humanos de todas las personas, me quiero centrar en que esto no soluciona el problema, al igual que no soluciona la castración química. En relación a la castración química, por ejemplo, se está partiendo, y lamento que desde el Estado se comprenda de esta manera, de que la violencia sexual tiene que ver con un deseo sexual irrefrenable de parte de los agresores y no con un tema de poder. La violencia sexual es el ataque y la apropiación de un cuerpo al que se desprecia, al que se le ve más vulnerable. La violencia sexual es el ejercicio de poder sobre otra persona, en este caso sobre las personas más vulnerables que vienen a ser las mujeres y las niñas, y los niños también. Por lo tanto, promover la castración química va en contra incluso de lo que es la violencia sexual. Ya está contemplado en nuestra normativa que una violación sexual no solamente tiene que ver con la penetración del órgano genital masculino, sino que también se puede violar con otras partes del cuerpo o con cosas, y eso está contemplado en nuestra legislación. Por lo tanto, esta medida, lejos de plantear una solución, es una medida que se le llama populista porque va a generar una aceptación ciudadana dentro de la rabia y la indignación que nos genera, pero no va a generar una solución. Por lo que le entiendo, señorita Meléndez, digamos, claro, fuera de los planteamientos, como usted señala, de corte populista que puedan tener, aquí hay una situación más profunda, digamos, que tiene que ver con la propia, de pronto, educación que se pueda brindar en las escuelas, en las instituciones, en las propias autoridades que son las encargadas de impartir la ley. Una educación que tendría que ver, por ejemplo, con la equidad de género, que tantas veces ha sido vilipendiada o cuestionada, por ejemplo, que parta desde las escuelas. Creo que es importante la prevención desde las escuelas, sí, absolutamente, y la educación para la igualdad es uno de los caminos a largo plazo que se tienen que tomar. Sin embargo, también la lucha contra la impunidad. La gran mayoría de agresores sexuales que cometen este tipo de crímenes no es la primera vez que cometen estos ataques sexuales. Y nos estamos fijando en qué pasa con un agresor que comete un crimen tan horroroso. Sin embargo, hay mucha impunidad de agresores
de niñas, de mujeres que cometen tocamientos indebidos, acoso sexual u otras formas de violencia sexual que lamentablemente quedan impunes. Estos agresores que quedan impunes luego van a agredir a otras mujeres. Y tenemos los casos horrorosos como este. Entonces, tenemos que también hacer una reflexión en cómo se impide la impunidad de todas las formas de violencia sexual. No solo horrorizarnos cuando surge un caso tan tremendamente despiadado como el que vemos. Ahora, de hecho, el caso que involucra a este señor, el caso de Chiclayo, de Juan Enríquez García, ya se le ha impuesto una prisión preventiva por 9 meses, lo que significa, claro, que no es una condena, pero es un tiempo que va a tener que usar debidamente el Ministerio Público para desarrollar la investigación y eventualmente la acusación frente al Poder Judicial para que esto llegue a un juicio y ahí recién haya una condena. Pero, digamos, con todos los elementos y los indicios y hasta la propia confesión de este señor, este sujeto, pues evidentemente este tema debería no tomar demasiado tiempo, mucho menos de los 9 meses. Ahí también hay un problema, por lo que le entiendo, de acuerdo a lo que nos ha manifestado hace un momento, respecto a una justicia que sea efectiva, que sea célere y que sea oportuna, en casos como estos, por ejemplo. Efectivamente, lo que tenemos que se haya dictado prisión preventiva está bien porque además es lo que corresponde. Se tiene que garantizar que no haya fuga de parte del agresor y tenerlo bajo digamos, la custodia de las autoridades. Sin embargo, no tenemos que esperar que sea un proceso lento, sino que sea un proceso rápido con todas las pruebas que ya se tienen y que en menos de 9 meses se pueda estar dictando sentencia. Un proceso que pueda garantizar, ¿no?, que realmente se acceda a la justicia, los familiares de la víctima y la víctima, por supuesto. La prisión preventiva en muchos casos de violencia generalmente se vence. Exacto. Termina la prisión preventiva y los casos no terminan ni siquiera tienen una acusación fiscal. Y los agresores salen libres simplemente porque así es lamentablemente la justicia que demora. O salen libres o se tiene que pedir una renovación de la prisión preventiva, pero es una justicia que tarda. Exacto. Eso no tiene que suceder en este caso. Se tiene que hacer un proceso rápido con todas las pruebas que se tienen y en mucho menos de 9 meses hacer una sentencia en el marco de la máxima sentencia que existe en nuestro país, que es la cadena perpetua, que es lo que le corresponde a este caso de violación sexual seguido de secuestro. Ahora, ¿hay alguna data referida a cuál es el tiempo que se demoran, por ejemplo, casos de esta naturaleza de violación sexual a menores de edad o de repente de violaciones sexuales en general en el Poder Judicial? O sea, ¿cuánto es el tiempo en años, en meses, no sé, del proceso mismo hasta que se llegue a la condena? No existe una data específica, por lo menos que conozca en este momento sobre ese tema, pero sí la experiencia nos dice que hay un gran retraso. Nosotras seguimos casos de violencia sexual que duran años. Y la violencia sexual es uno de los crímenes más difíciles de probar, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general no se cree en el testimonio de la víctima y es un delito que generalmente no tiene testigos, ¿no? No es el caso de este caso concreto que estamos hablando, incluso ya hay una digamos, confesión de parte del agresor. Por lo cual hay muchos más elementos para que esto se termine en una sentencia de forma rápida y que no pues se llegue al término de la prisión preventiva, sino que sea muchísimo antes, ¿no? Obviamente. Que es además parte de los pedidos que se dan desde las defensoras de los derechos de las mujeres, que los procesos no se dilaten tanto tiempo. Nosotras llevamos casos de violencia de 12 años, 10 años, de mujeres que, efectivamente, increíble, y es tiempo de desgaste para la víctima y para las familias de la víctima. Esperemos que en este caso, ¿no? Claro, porque ahí hay un proceso, digamos, incluso hasta de revictimización, ¿no? Porque si estamos hablando de tiempos como los que usted señala, hay una serie de audiencias en ese tiempo que se tienen que dar y probablemente se le vuelva a pedir de alguna u otra manera el testimonio o se citen extractos del expediente donde se cuenten detalles de la propia agresión. Esa también es una manera de revivir un momento doloroso, terrible para la propia víctima. Exacto, ¿no? Y generalmente, y ahí sí quisiera mencionar,
que muchos casos de violencia sexual contra las mujeres adultas o jóvenes quedan en la impunidad. Estos agresores que han agredido a las mujeres y a los jóvenes, luego son también agresores de niñas, ¿no? Entonces, cuando miramos la violencia sexual, no miremoslo como un problema estructural en nuestro país y que, no tiene, y que tiene que ser abordado en su integralidad. Cada agresor sexual que quede impune es un riesgo para otras mujeres y para otras niñas. Recordemos que son las mujeres y las niñas, sobre todo, las principales víctimas de la violencia sexual. Por lo tanto, hay que luchar contra la impunidad de los agresores en todas las formas de la violencia sexual para que luego no tengamos casos tan horrorosos como el de esta niña, que por supuesto genera rabia, indignación, y yo comprendo, ¿no?, que la población está harta y quiere medidas drásticas. Medidas, digamos, drásticas. La cadena perpetua también es una medida drástica, pero quieren que este ser no exista más, digamos, ¿no? Y yo lo puedo comprender desde la rabia, pero en realidad hay que pensar si estamos también poniendo la atención en la solución a este problema, más allá de la impunidad, el problema de la impunidad, más allá de este agresor. Este agresor no ha actuado, no es un hecho aislado, no es un agresor aislado. Hay muchos agresores. Entre el 2019 y el 2021 hay más de 21.000 casos de violencia sexual. Entonces, tenemos que fijarnos que hay un problema, que si no se atiende desde la raíz y no se combate la impunidad de aquellos agresores, que de repente algunos piensan, no, pero es una pequeña situación de acoso, o no le dan el valor de lo criminal que puede ser cometer tocamientos indebidos a una menor. O Luego desde las propias autoridades que son las encargadas de impartir justicia, ¿no? Este caso que ocurrió sobre una decisión que se tomó en el propio proceso judicial por una denuncia de abuso sexual, y digamos que la decisión se toma porque la jueza señalaba o el juez señalaba que como la víctima portaba una prenda íntima de color rojo, pues era, digamos, era un punto de entrada, por así decirlo, para darle, digamos, el consentimiento al agresor frente a la agresión que finalmente sufrió esta persona, esta mujer. O sea, estamos hablando de situaciones enraizadas de pronto, no lo sé, en nuestra propia cultura, en nuestro propio sistema, en nuestra propia forma de ver este problema que, como usted señala, no, o sea, tiene que ver mucho, obviamente, con las consecuencias, como lo que sucedió en Chiclayo, pero también tiene que ver con la manera en cómo nos hemos criado, lamentablemente. Hay que ser conscientes y sinceros en eso también. Exacto, hay que preguntarnos por qué estamos reproduciendo agresores. Yo siempre digo, los hombres no nacen agresores, es algo que es algo que se va generando en nuestra sociedad y es algo que tenemos que erradicar de raíz. Sí, es una solución más a largo plazo y son planteamientos a largo plazo, pero se tienen que desarrollar. La verdad es que yo lamento muchísimo que desde el gobierno se plantee una medida como la castración química, que lo único que hace es de repente subirle la popularidad temporalmente, ¿verdad? Pero que no tiene que ver con una solución real, y que lo lamento más porque eso significa que no se está comprendiendo, ¿no?, el origen de la violencia sexual. Una cosa es que desde la ciudadanía, con la rabia que se entiende, se planteen de este tipo, pero el gobierno tiene que ser consecuente con la necesidad de prevenir la violencia sexual. O politizar también este tipo de situaciones dramáticas y dolorosas, ¿no? Los planteamientos que tienen que ver con la pena de muerte, que tendrían relación con tener que salir, por ejemplo, el alcance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso también trae otro tipo de implicancias que no están relacionadas exclusivamente con este tema del abuso sexual, ¿no? Ahí vemos a grupos opositores, digamos, o opositores al gobierno de diferente tinte político, ¿no?, que aprovechan este escenario para traer esta discusión y hacer creer a las personas, a la ciudadanía, que hay una oposición, ¿no?, porque hay un interés de defender a personas que cometen crímenes, y no por un interés que el país siga desarrollándose o genere bienestar para toda la población.
Cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de las personas indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, de las personas con discapacidad, de hombres, de mujeres, hablamos de todas las personas. Claro. Y como sociedad, digamos, civilizada, deberíamos aspirar a ser mucho mejores que aquellos que lamentablemente transgreden la ley o en todo caso cometen actos tan execrables como ocurrió en Chiclayo, finalmente. Por supuesto. La respuesta del Estado tiene que ser una respuesta en el marco de los derechos humanos, en el marco de la legalidad, en el marco de la democracia, por supuesto. No podemos nosotros y nosotras como ciudadanos o como autoridades igualarnos a los criminales. Nosotras tenemos que dar una respuesta diferente, pero además sostenible. Por eso cuando se habla de luchar contra la impunidad, de luchar contra la tolerancia frente a la violencia y también de luchar con propuestas que lo único que hacen es afianzar la polarización en la población y no trabajar con una mirada articulada y única frente a la violencia. Sin duda, soluciones integrales y no cortoplacistas, como podríamos decir. Solamente una última pregunta, señorita Meléndez. Se ha planteado también en medio de toda esta situación la implementación de un registro de agresores, pero tenemos entendido que ya se había aprobado una norma en ese sentido hace algunos años, en el 2018, si no me equivoco. ¿Qué es lo que falta ahí en todo caso? O si ustedes tienen información sobre la vigencia de este registro de abusadores o de agresores. Efectivamente, esto se aprobó en el 2018 a partir de los cambios en la ley 3364, que es la ley de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, se hicieron algunos avances durante el 2019 y luego vino la pandemia y eso ha quedado estancado, lo cual realmente tiene que hacer un llamado de preocupación frente a una medida que es importantísima. Es una medida de víctimas y agresores, ¿no? Entonces, o sea, falta implementar, es decir, dar el marco para que esto se lleve adelante. O sea, no, hasta ahora está inactivo, por decirlo así. Por ley tiene que implementarse, ¿no? Y eso es una responsabilidad del Ministerio de la Mujer y del Poder Judicial, ¿no? En el caso de los agresores, son los agresores que tienen una sentencia, por supuesto, en los diferentes delitos que tengan que ver con violencia contra las mujeres, ¿no? Creo que se hace bien en hacer un llamado a las autoridades en qué han quedado estas medidas. O sea, es importante también saber para la población, saber, por ejemplo, o estar seguros que en las escuelas no se están contratando agresores, ¿no? Efectivamente. O sea, esto sí está pendiente, está aprobado y tiene que ser implementado. Y creo que hay que hacer un llamado a que las autoridades implementen este registro. Muy bien. Decisión es lo que falta finalmente, ¿no? Muchas palabras a veces y poca acción. Muchísimas gracias a la señorita Liz Meléndez por haber estado con nosotros. Muy amable, que tengan buenas tardes. Hemos conversado con la directora del Centro Flora Tristán. Son las 3 de la